El mundo de Elena se partió en 1000 pedazos no por un estruendo, sino por el silencio mortal en el despacho de su padre. Vio cómo el hombre que le había enseñado a montar en bicicleta y a nunca rendirse, ahora se encogía, vencido por cifras en un papel. La empresa de su vida, el legado de su abuelo, se ahogaba en un mar de deudas y traiciones. Su única esperanza era un monstruo con traje, un hombre que no quería su dinero, sino su vida entera, y ella tendría que decidir entre su orgullo o la supervivencia de su familia. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a cuero viejo y a café recién hecho del despacho de su padre, Ricardo, siempre había sido para Elena el aroma del hogar, de la seguridad. Pero esa tarde, el aire estaba viciado de una tensión tan espesa que le costaba respirar. Su padre, un hombre que siempre había caminado con la espalda recta y la mirada firme, parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Tenía los hombros caídos y una carpeta abierta sobre la mesa de caoba, una carpeta que parecía pesar más que el propio mueble. «Papá, ¿qué ocurre? ¿Llevas todo el día con esa cara?», preguntó Elena, su voz tratando de sonar calmada mientras se acercaba y ponía una mano sobre su hombro. Ricardo no levantó la vista de inmediato. Sus dedos, normalmente ágiles sobre cualquier plano o documento, temblaban ligeramente al trazar las líneas de un gráfico descendente. «Se acabó, Elenita». «Todo se acabó», murmuró, y su voz, habitualmente un trueno de autoridad y confianza, ahora no era más que un susurro roto. El corazón de Elena se detuvo por un instante. «No digas eso. Siempre hay una solución. Hemos pasado por crisis antes. Lucharemos. Sabes que soy tan terca como tú». Intentó sonreír, inyectar algo de la fuerza que él siempre le había inculcado, pero la sonrisa se congeló en sus labios cuando él finalmente la miró. Los ojos de su padre, su faro en cualquier tormenta, estaban inundados de una desesperación que nunca antes había visto. «Esta vez no, hija. No es una crisis, es una ejecución. Mauricio Sandoval nos ha estado desangrando por meses. Compró nuestras deudas a través de empresas fantasma. Nos ha acorralado. El banco nos da 48 horas para pagar un préstamo que es imposible de cubrir. Si no lo hacemos, se quedan con todo. La empresa, esta casa, todo». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sandoval. El rival de su padre durante décadas, un hombre sin escrúpulos. Había esperado el momento perfecto para atacar, como una víbora. No. No puede ser. Tiene que haber algo que podamos hacer. Venderemos activos, pediremos ayuda a los tíos, yo puedo vender mi coche, mis joyas, no importa, dijo atropelladamente, la adrenalina del pánico empezando a recorrer sus venas. Ricardo negó lentamente con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Es demasiado tarde, mi amor. La cantidad es astronómica. Nadie nos prestará esa cantidad de dinero. Nadie quiere enfrentarse a un tiburón como Sandoval. A menos que...». Se detuvo, su mirada se perdió en un punto indefinido de la pared, como si estuviera contemplando una opción tan horrible que ni siquiera se atrevía a pronunciarla en voz alta. «¿A menos que qué, papá? Dímelo». «Haré lo que sea», insistió Elena, agarrando su mano con fuerza. En ese momento, la puerta del despacho se abrió y entró su madre, Isabel, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Llevaba una taza de té en una bandeja, pero sus manos temblaban tanto que el líquido se derramaba sobre el platillo. «Ricardo, ha llegado», dijo con un hilo de voz. «¿Quién ha llegado?», preguntó Elena, mirando de su madre a su padre, la confusión y el miedo creciendo en su pecho como una marea oscura. Ricardo se puso de pie, enderezándose con un esfuerzo visible, como un soldado que se prepara para su última batalla. «Nuestra única y terrible salvación», dijo con amargura. «Ha llegado Adrián Montesinos». El nombre cayó en la habitación como una losa de granito. Elena conocía el nombre, por supuesto.
¿Quién no? Adrián Montesinos era una leyenda en el mundo de los negocios, un magnate que había construido un imperio desde la nada antes de cumplir los 30. Era conocido por su brillantez, pero también por su frialdad despiadada. No hacía negocios, ejecutaba transacciones. No tenía socios, tenía piezas en un tablero de ajedrez. Era un hombre sin debilidades visibles, un depredador en un mundo de presas. Unos minutos después, estaban en el salón principal. Adrián Montesinos estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a ellos, observando el retrato del abuelo de Elena. Vestía un traje oscuro cortado a la perfección que parecía esculpido sobre su cuerpo alto y atlético. Cuando se giró, Elena sintió una sacudida involuntaria. Las fotos de las revistas no le hacían justicia. Tenía un rostro de ángulos duros y una belleza casi cruel. Sus ojos, de un gris tormentoso, la recorrieron de arriba abajo con una evaluación tan fría y descarada que se sintió desnuda, expuesta y valorada como si fuera una mercancía. No había calidez en su mirada, solo una inteligencia cortante y un aburrimiento calculado. Ricardo. Isabel, dijo con un leve asentimiento de cabeza, su voz profunda y sin inflexiones. Luego, sus ojos se posaron de nuevo en Elena. Y tú debes ser Elena. No era una pregunta. Era una declaración. Sabía exactamente quién era ella. Señor Montesinos, logró decir Ricardo, carraspeando para aclarar su garganta. Le agradecemos que haya venido. Adrián esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Vayamos al grano. Sé por qué me han llamado. Sé de su problema con Sandoval y sé la cifra exacta que necesitan para sobrevivir hasta el viernes. Se acercó a la mesa de centro y dejó un maletín de cuero. Lo abrió. Dentro no había dinero, sino un solo documento encuadernado en piel. Tengo la solución. Puedo comprar la deuda de Sandoval esta misma noche. Puedo inyectar el capital necesario no solo para salvar la empresa, sino para hacerla 10 veces más fuerte. Puedo asegurarme de que Mauricio Sandoval nunca vuelva a molestaros. La esperanza, frágil y desesperada, aleteó en el pecho de Elena. Miró a su padre, cuyos ojos se habían abierto de par en par pero, ¿qué quiere a cambio?, preguntó Isabel, su voz temblorosa. No tenemos nada que ofrecerle que pueda interesarle. Adrián Montesinos clavó sus ojos grises en Elena de nuevo, y esta vez, su mirada era tan intensa y posesiva que ella sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Oh, sí que lo tienen, dijo lentamente, saboreando cada palabra. Quiero a su hija. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el jadeo ahogado de Isabel. Ricardo se puso rígido, su rostro palideciendo aún más antes de enrojecer de furia. ¿Qué ha dicho? No puede estar hablando en serio, exclamó. Elena se quedó paralizada, el shock tan profundo que le robó el aliento. ¿La quería a ella? ¿Qué significaba eso? Sintió una náusea violenta. Adrián no se inmutó por la reacción de su padre. Continuó con su tono monótono y glacial. Hablo muy en serio. Necesito una esposa. Una esposa presentable, de buena familia, que proyecte una imagen de estabilidad y tradición para calmar a mis inversores más conservadores. Necesito una fachada. Elena encaja perfectamente en el perfil. Se dirigió directamente a ella, ignorando a sus padres. Te propongo un contrato. Nos casaremos durante 1 año. Exactamente 365 días. Durante ese tiempo, actuarás como mi devota esposa en público. Asistirás a eventos, sonreirás para las cámaras y mantendrás las apariencias. A cambio, la empresa de tu familia no solo se salvará, sino que prosperará. Al final del año, nos divorciaremos discretamente. Recibirás una suma generosa que te garantizará no tener que preocuparte por el dinero nunca más. Tu familia estará a salvo, y tú serás libre. Es un simple acuerdo de negocios. ¿Un acuerdo de negocios? Está hablando de mi vida. De un matrimonio, explotó Elena, encontrando finalmente su voz, que salió temblorosa de rabia e incredulidad. Usted está loco. Prefiero ver a la empresa arder hasta los cimientos antes que venderme a un hombre como usted.
Los labios de Adrián se curvaron en una mueca de desdén. Un hombre como yo. ¿Y qué clase de hombre soy, Elena? Un monstruo arrogante y sin corazón que cree que todo el mundo y todo tiene un precio. Casi todo, corrigió él, sin perder la calma. Y tu libertad, al parecer, tiene un precio muy específico. Es el futuro de tu padre, la tranquilidad de tu madre, el legado de tu abuelo. Piénsalo bien. Tu orgullo, o ellos. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para desarmarla, para acorralarla. Y estaba funcionando. Vio la mirada de su padre, la batalla que se libraba en su interior entre el orgullo herido y el miedo abrumador. Vio a su madre secándose las lágrimas en silencio. Sabían que él tenía razón. Estaban atrapados. Elena se sintió como un animal en una jaula, las paredes acercándose cada vez más. ¿Por qué yo?, susurró, la lucha desvaneciéndose de su voz, dejando solo una resignación hueca. Hay cientos de mujeres que estarían encantadas de casarse con usted. Porque esas mujeres querrían algo de mí, amor, atención, sentimientos. Tú no, dijo él, y por primera vez hubo un atisbo de algo más que hielo en su mirada, algo casi personal. Tú me desprecias. Eso lo hace todo mucho más sencillo. No habrá complicaciones emocionales. Serás una empleada cumpliendo un contrato. Y eso, Elena, es exactamente lo que necesito. Se acercó a ella, deteniéndose a solo unos centímetros. Olía a colonia cara y a poder. Tienes hasta medianoche para decidir. La oferta expira entonces, y con ella, la empresa de tu familia. Tu padre sabe cómo contactarme. Sin decir una palabra más, se giró y salió de la casa, dejando tras de sí un silencio cargado de ruina y una propuesta que era a la vez una salvación y una sentencia de muerte. Las horas que siguieron fueron una tortura. Elena se encerró en su habitación mientras oía los murmullos angustiados de sus padres en la planta baja. Se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad, su mente un torbellino de ira, humillación y un miedo helado. Odiaba a Adrián Montesinos con cada fibra de su ser. Odiaba su arrogancia, su frialdad, la forma en que la había mirado como si fuera un objeto que podía adquirir. Pero también odiaba la impotencia de su situación. Las imágenes se agolpaban en su mente, su padre perdiendo el trabajo de toda su vida, sus padres perdiendo su hogar, los empleados que habían sido leales durante años perdiendo sus trabajos. Todo por su orgullo. ¿Podría vivir con eso? El no rotundo que quería gritar se atascaba en su garganta, ahogado por la responsabilidad. A las 11:30, bajó las escaleras. Sus padres estaban sentados en el sofá, juntos, como dos náufragos en una balsa. Cuando la vieron, la esperanza y el miedo se reflejaron en sus ojos. Elena respiró hondo, sintiendo cómo se rompía algo dentro de ella, algo irrecuperable. Llama a ese hombre, papá, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Dile que acepto su trato. La firma del contrato se llevó a cabo al día siguiente en la gélida sala de juntas de las oficinas de Adrián, un rascacielos de cristal y acero que parecía perforar el cielo. Elena iba vestida con un sencillo vestido, sintiéndose completamente fuera de lugar entre los abogados de rostro impasible de Adrián. Él ni siquiera la miró cuando entró. Estaba concentrado en los documentos, su rostro una máscara impenetrable. El abogado, un hombre mayor con ojos de pez, le explicó las cláusulas con una voz monótona. Había cláusulas de confidencialidad, de comportamiento público, una sección detallada sobre la anulación de cualquier derecho sobre el patrimonio de Adrián tras el divorcio. Era frío, preciso y brutalmente humillante. Adrián interrumpió al abogado. Hay una cláusula más importante, dijo, y sus ojos grises finalmente se encontraron con los de ella a través de la larga mesa. Infidelidad. Específicamente, la tuya. Si la hubiera, el contrato se anularía, pero mi apoyo a la empresa de tu padre también cesaría de inmediato y reclamaría cada céntimo invertido con intereses. ¿Está claro? Elena sintió una oleada de ira. ¿Y la suya? Se aplica también a usted, replicó con veneno en la voz. Una sombra de diversión cruzó el rostro de Adrián. Yo no tengo la intención de complicar este acuerdo.
Pero es una buena pregunta. Modifiquen el contrato. La cláusula se aplica a ambos. Dicho esto, le deslizó el documento y un bolígrafo de oro por la mesa. Firma. La mano de Elena temblaba mientras cogía el bolígrafo. Cada firma en cada página era como entregar un pedazo de su alma. Sintió la mirada de Adrián sobre ella todo el tiempo, pesada e ineludible. Cuando terminó, se sintió vacía. Bien, dijo Adrián, levantándose. Ahora eres, a todos los efectos legales, mi prometida. La boda será en una semana. Privada. Luego te mudarás a mi ático. Mi asistente se pondrá en contacto contigo para los detalles. Pasó junto a ella sin una segunda mirada y salió de la sala, como si acabara de cerrar la compra de una nueva propiedad. La boda fue un evento surrealista y carente de alegría. Se celebró en un registro civil con solo sus padres y la hermana de Adrián, Sofía, como testigos. Elena llevaba un elegante vestido blanco que la asistente de Adrián había elegido. Se sentía como una muñeca, vestida y preparada para una función. Adrián estaba impecable con un traje a medida. Durante la breve ceremonia, cumplió con su papel. Le cogió la mano, y su contacto fue cálido y firme, una contradicción con la frialdad de sus ojos. Le puso un anillo de diamantes increíblemente grande y pesado en el dedo, un símbolo dorado de su jaula. Cuando el juez dijo puede besar a la novia, por un momento el pánico se apoderó de Elena. Pero Adrián simplemente se inclinó y rozó sus labios con los suyos en un beso tan breve y casto que apenas se sintió. Fue un gesto para la galería, una galería que no existía. Sofía, la hermana menor de Adrián, fue la única que le mostró algo de calidez. Era una joven vibrante y de sonrisa fácil, todo lo contrario a su hermano. Bienvenida a la familia, supongo, le dijo en voz baja mientras los padres de Elena la abrazaban con lágrimas en los ojos. No te preocupes por mi hermano. Su ladrido es peor que su mordisco. O eso espero. El ático de Adrián era impresionante. Ocupaba las dos últimas plantas de su rascacielos, con paredes de cristal que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad. Era espectacularmente hermoso, decorado con un minimalismo exquisito y absolutamente impersonal. Era un museo, no un hogar. La primera noche, un empleado le subió las maletas. Elena se quedó parada en medio del enorme salón, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Adrián se aflojó la corbata. Tu habitación está al final del pasillo, a la izquierda. La mía está a la derecha. Tienes tu propio baño y vestidor. Siéntete libre de pedir al servicio lo que necesites, dijo con el tono de un gerente de hotel. Elena lo miró, incrédula. ¿Eso es todo? ¿Ni siquiera una conversación? Esta es la conversación, respondió él, dirigiéndose al bar para servirse un whisky. Estableciendo los límites. No te equivoques, Elena. Esto no es un matrimonio real. Estás aquí para cumplir un papel. Mientras no estemos en público, no tienes que fingir nada conmigo. De hecho, lo prefiero. La honestidad, aunque sea brutal, es más eficiente. Eficiente, repitió ella con desprecio. ¿Todo en tu vida se reduce a la eficiencia, Adrián? Él se giró y la miró fijamente por encima del borde de su vaso. Sí. Ahorra tiempo y evita malentendidos. Y ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Buenas noches, Elena. Se retiró a su despacho, cerrando la puerta tras de sí y dejándola sola en la inmensidad silenciosa del lujoso apartamento. Las siguientes semanas fueron un infierno helado. Vivían como dos extraños que compartían un espacio demasiado grande. Desayunaban en silencio, cada uno leyendo una tableta. Apenas se veían durante el día. Por la noche, a veces compartían una cena tensa y silenciosa, o él trabajaba hasta tarde. Él era educado, distante, y la ignoraba con una maestría que resultaba más insultante que cualquier grito. Había una empleada del hogar, Clara, una mujer mayor de sonrisa amable que parecía compadecerse de ella y a menudo le preguntaba si necesitaba algo con una calidez que Elena anhelaba desesperadamente. No se lo tome a pecho, señora, le dijo Clara un día.
El señor Adrián siempre ha sido, así, centrado en su trabajo. Pero la verdadera prueba llegó con los eventos públicos. La primera gala a la que asistieron fue un bautismo de fuego. En el coche, de camino al evento, Adrián le dio sus primeras instrucciones. Esta noche conocerás a mucha gente importante. Sonríe, sé agradable y deja que yo hable. Cuando te presente, simplemente asiente y di, encantada. Si te preguntan por nosotros, di que nos conocimos a través de amigos en común y que fue un flechazo. La gente adora esas estupideces. Un flechazo. Claro. Me enamoré perdidamente de tu cuenta bancaria, replicó ella con sarcasmo. Por primera vez, vio un destello de genuina molestia en sus ojos. Guárdate el sarcasmo para cuando estemos a solas, Elena. En público, eres la señora Montesinos. Compórtate como tal. En el momento en que salieron del coche, se transformó. La frialdad desapareció, reemplazada por una máscara de encanto y calidez. Le rodeó la cintura con el brazo, acercándola a su costado. Su contacto la hizo estremecer, la repentina proximidad de su cuerpo sólido y cálido era un shock para su sistema. Le susurró al oído, su aliento rozándole la piel. Relájate. Y sonríe como si de verdad me quisieras. Durante toda la noche, interpretó su papel a la perfección. Sostuvo su mano, rió de sus chistes, lo miró con una adoración fingida que le revolvía el estómago. Y la parte más extraña fue que él era increíblemente bueno en ello. La trataba con una ternura pública que era desconcertante. Le acariciaba la espalda, le susurraba cosas al oído que parecían íntimas pero que en realidad eran instrucciones o comentarios cínicos sobre los otros invitados. Ese hombre de allí, con el bigote, acaba de perder una fortuna en la bolsa. No menciones nada relacionado con inversiones, o la mujer del vestido rojo es la columnista de sociedad más venenosa de la ciudad. Sonríele como si fuera tu mejor amiga. Elena se sentía como una marioneta, y él era el titiritero experto que movía sus hilos. Pero también había momentos, pequeños e inesperados, en los que la farsa se sentía extrañamente real. Una vez, mientras hablaban con un inversor, ella tropezó ligeramente. La mano de Adrián en su espalda la sujetó con una rapidez y una firmeza que la sorprendieron. «¿Estás bien?», murmuró, su voz, por un segundo, desprovista de actuación, solo de una genuina y fugaz preocupación. Ella asintió, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Fueron esos pequeños momentos los que la confundían, pequeñas grietas en su fachada de acero. Un día, tratando de combatir el aburrimiento y la sensación de inutilidad, Elena decidió comprar unas flores frescas y algunos cojines de colores para el salón. El espacio era tan gris y monótono que la deprimía. Cuando Adrián llegó a casa esa noche, se detuvo en seco en la entrada, su mirada recorriendo los toques de color que ella había añadido. Su rostro se ensombreció. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz peligrosamente baja. «Solo, quería darle un poco de vida al lugar». «Parecía una sala de espera», respondió ella, a la defensiva. Él caminó hacia uno de los jarrones, lo cogió y se lo entregó a Clara, que había aparecido en silencio. «Deshazte de todo esto», ordenó. Luego se volvió hacia Elena, su rostro una máscara de furia fría. «No vuelvas a cambiar nada en mi casa. Tú eres una invitada aquí, Elena, una invitada temporal. No lo olvides». La crueldad de sus palabras la golpeó con la fuerza de una bofetada. Las lágrimas de humillación picaron en sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a él. «No te preocupes», dijo con una voz helada que rivalizaba con la suya. «Contaré los días». Después de ese incidente, la tensión entre ellos se hizo aún más densa. Apenas hablaban, incluso las cenas silenciosas cesaron. Comían por separado. La única comunicación eran las notas del asistente de Adrián sobre su agenda de eventos. Elena se sentía cada vez más sola y atrapada en su jaula de oro. Empezó a buscar pequeñas formas de rebelión, leer libros que él consideraría frívolos, escuchar música a todo volumen cuando él no estaba, tener largas conversaciones telefónicas con sus amigos. Describiendo una vida de casada maravillosamente feliz que era una completa mentira.
El punto de inflexión llegó una noche, aproximadamente 2 meses después de la boda. Tenían que asistir a la inauguración de una galería de arte. Elena se puso un vestido de seda verde esmeralda que resaltaba sus ojos y dejaba su espalda al descubierto. Se sentía un poco como su antiguo yo esa noche, la Elena que era dueña de su vida. Cuando bajó las escaleras, Adrián la estaba esperando en el salón. Llevaba un smoking negro y estaba mirando su teléfono. Cuando levantó la vista y la vio, se quedó inmóvil por un instante. Sus ojos grises recorrieron su cuerpo, desde el pelo recogido hasta los tacones, y por un momento, Elena vio algo nuevo en su mirada. No era valoración fría, ni indiferencia. Era apreciación. Una apreciación puramente masculina que hizo que se le erizara la piel. La sensación desapareció tan rápido como había llegado, y su rostro volvió a ser una máscara inexpresiva. ¿Estás lista? Vámonos, dijo, dándose la vuelta. Durante el evento, jugaron sus papeles habituales. Adrián era el marido atento, ella la esposa sonriente. Elena se estaba moviendo entre la multitud, un poco separada de Adrián, cuando oyó una voz familiar que la llamaba. Elena. Elena, eres tú. Se giró y vio a Javier, uno de sus mejores amigos de la universidad. No lo había visto desde antes de toda la debacle. Una sonrisa genuina, la primera en semanas, iluminó su rostro. Javier. No puedo creerlo, exclamó, y antes de que pudiera pensar, se lanzó a sus brazos y él la levantó en un abrazo exuberante, dándole vueltas en el aire como solían hacer en los viejos tiempos. Te he echado de menos, loca. ¿Qué haces aquí? Y casada. Me enteré por las revistas. Tienes que contármelo todo, dijo él, bajándola al suelo pero manteniendo las manos en su cintura, su rostro radiante de alegría. Fue en ese momento cuando Elena sintió un cambio en la atmósfera. Fue como una caída repentina de la temperatura. Giró la cabeza y vio a Adrián a unos metros de distancia. Estaba hablando con un senador, pero sus ojos estaban clavados en ellos. La sonrisa había desaparecido de su rostro. Su mandíbula estaba apretada con tanta fuerza que se le marcaban los músculos. La mano que sostenía su copa de champán estaba blanca por la presión. Había una furia tan primitiva y oscura en su mirada que Elena sintió un escalofrío de auténtico miedo. No era el enfado frío y controlado que le había mostrado en casa. Esto era algo diferente. Algo visceral y peligroso. Adrián se disculpó bruscamente con el senador y caminó hacia ellos con pasos largos y decididos. Cada paso resonaba como un martillazo en el suelo. Ignoró por completo a Javier. Sus ojos de tormenta estaban fijos solo en Elena, y luego bajaron a las manos de Javier que todavía descansaban en su cintura. ¿Quién es este?, preguntó Adrián, su voz no era más que un gruñido bajo, una vibración letal. Javier, sintiendo la hostilidad, quitó las manos rápidamente. Soy Javier, un viejo amigo de Elena de la universidad, se presentó, extendiendo la mano con nerviosismo. Adrián lo ignoró por completo. Agarró a Elena por el brazo, su mano como una garra de acero. Creo que ya ha sido suficiente socialización por esta noche, dijo, arrastrándola lejos de Javier, quien se quedó mirándolos, confundido y alarmado. Adrián, me estás haciendo daño. ¿Qué te pasa?, protestó Elena, tratando de liberarse. Pero él no aflojó la presión. La sacó de la galería a toda velocidad, sin importarle las miradas curiosas que atraían. La metió en el coche y le ladró una orden al chofer para que se fuera a casa. El viaje de vuelta al ático fue el más largo y tenso de la vida de Elena. Ninguno de los dos dijo una palabra. Adrián miraba por la ventana, pero ella podía sentir las olas de furia que emanaban de él. El aire en el coche era eléctrico, pesado con una violencia no expresada. Tan pronto como las puertas del ascensor se abrieron en el ático, él la agarró del brazo de nuevo y la arrastró al interior. Cerró la puerta de un portazo que retumbó en todo el apartamento y finalmente la soltó, empujándola hacia el centro del salón. Se plantó frente a ella, su pecho subiendo y bajando por la respiración agitada. Parecía un animal salvaje enjaulado. ¿Quién era ese, Siseo? Su voz era seda y veneno.
Te lo he dicho, un amigo, respondió Elena, tratando de mantener la voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. Estaba asustada, pero también extrañamente, viva. Nunca lo había visto perder el control de esa manera. No me tomes por idiota, Elena. ¿La forma en que te tocaba? ¿La forma en que lo mirabas? ¿Cómo lo miraba? Lo miraba como se mira a un amigo al que no has visto en años, gritó ella, su propio enfado finalmente superando al miedo. Se llama alegría, Adrián. Búscalo en el diccionario si no sabes lo que es. Fue un abrazo inocente. ¿O es que en tu mundo frío y calculado la gente no se abraza? Él se rió, un sonido áspero y sin alegría. Dio un paso hacia ella, acorralándola. ¿Inocente? Dio otro paso, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra la fría pared de cristal que daba a la ciudad nocturna. Él puso ambas manos en la pared, a cada lado de su cabeza, atrapándola por completo. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler el whisky en su aliento. Su proximidad era abrumadora, intimidante y, para su horror, extrañamente embriagadora. Déjame que te explique cómo funciona mi mundo, Elena, susurró, su rostro a centímetros del suyo. En mi mundo, lo que es mío, nadie más lo toca. Nadie. Y tú, te guste o no, llevas mi apellido. Eres la señora Montesinos. Eres mía. La palabra mía vibró en el aire entre ellos, cargada de una posesividad tan cruda que la dejó sin aliento. Vio cómo sus ojos oscuros bajaban a su boca, y por un instante que se extendió por una eternidad, pensó que iba a besarla. Su corazón martilleaba contra sus costillas, una mezcla salvaje de miedo y una anticipación que la avergonzaba. Quería empujarlo, gritarle, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Se quedó allí, atrapada por su intensidad, su respiración mezclándose con la de él. Pero él no la besó. Con un gruñido de frustración, como si estuviera luchando contra sí mismo, se apartó bruscamente, golpeando la pared de cristal con el puño. El sonido hizo que Elena saltara. Vete a tu habitación, dijo sin mirarla, su voz áspera y tensa. No quiero volver a verte esta noche. Elena no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Prácticamente corrió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí y apoyándose en ella, su cuerpo temblando incontrolablemente. Se tocó los labios, que todavía hormigueaban por la proximidad de los suyos. Su mente era un caos. Había visto detrás de la máscara. El frío y calculador Adrián Montesinos, el hombre que la trataba como un objeto, había sentido celos. Unos celos furiosos, irracionales y posesivos. Y lo más aterrador de todo, una parte oscura y desconocida de ella había respondido a esa pasión animal. Por primera vez desde que firmó ese maldito contrato, no se sentía como un objeto inanimado en la vida de Adrián. Se sentía vista. Se sentía, de una manera aterradora y retorcida, deseada. Esa noche, por primera vez, la puerta que separaba sus habitaciones ya no parecía una simple barrera física, sino la frágil frontera entre un infierno helado y un infierno de fuego. Y Elena no sabía cuál de los dos le asustaba más. Se quedó despierta durante horas, escuchando el silencio del ático, un silencio que ahora no parecía vacío, sino lleno de la presencia ineludible del hombre al otro lado del pasillo, el hombre que la odiaba. El hombre que la había comprado, y el hombre que, por alguna razón loca e incomprensible, no podía soportar ver a otro tocarla. La guerra, se dio cuenta, acababa de cambiar de naturaleza. Ya no era un simple contrato de negocios. Ahora era personal. La mañana siguiente fue un estudio sobre el silencio. No era el silencio vacío y distante de las semanas anteriores, sino uno pesado, cargado de las palabras no dichas y de la furia de la noche anterior. Elena se despertó con una sensación de inquietud, la memoria del rostro furioso de Adrián y su abrumadora proximidad grabada a fuego en su mente. Se vistió con unos vaqueros y un suéter sencillo, preparándose mentalmente para el encuentro en el desayuno. Cuando llegó a la cocina, él ya estaba allí, de pie junto a la encimera, bebiendo un café negro y mirando la ciudad a través de la pared de cristal.
Llevaba un pantalón de vestir pero se había deshecho de la chaqueta y la corbata, y tenía las mangas de la camisa arremangadas, dejando a la vista unos antebrazos fuertes y veteados. No se giró cuando ella entró, pero su espalda se tensó, una señal de que era plenamente consciente de su presencia. Clara, la empleada, les sirvió el desayuno con una eficiencia silenciosa, sus ojos moviéndose con cautela entre ambos como si temiera que una palabra equivocada pudiera hacer estallar una bomba. Elena se sentó a la mesa, el sonido de sus cubiertos contra el plato pareciendo anormalmente ruidoso. Durante varios minutos, el único sonido fue ese. Finalmente, fue Adrián quien rompió el tenso silencio, sin volverse a mirarla. Mi asistente ha dejado tu agenda en la tableta. Tienes una prueba de vestuario esta tarde para la gala benéfica de la Fundación Pediátrica el sábado. Te recogerán a las 3. Su tono era neutro, profesional, como si la explosión de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Esa normalidad forzada la enfureció más que cualquier grito. Entendido, respondió ella, su propia voz sonando cortante. ¿Algo más que mi dueño necesite comunicarme? Pudo ver cómo los músculos de sus hombros se contraían bajo la fina tela de la camisa. Se giró lentamente, sus ojos grises como el hielo. Se apoyó en la encimera y cruzó los brazos sobre el pecho, estudiándola. Solo una cosa, dijo con una calma letal. Mantente alejada de tú, amigo. No quiero volver a verlo cerca de ti. Ni a él ni a ningún otro. ¿Ha quedado claro? Elena dejó el tenedor con un ruido seco. No tienes derecho a decirme con quién puedo hablar o no. Este matrimonio es una farsa, un contrato. No incluye control sobre mi vida personal. Él sonrió, pero era una sonrisa desprovista de calor, un simple estiramiento de labios. Ahí te equivocas. El contrato te convierte en la señora Montesinos. Tu comportamiento se refleja en mí. Cualquier rumor, cualquier insinuación, afecta a mi reputación. Y yo no tolero manchas en mi reputación. Dio un paso hacia la mesa. Así que déjame reformularlo. Mientras estés casada conmigo, tu vida personal es mi negocio. Evítame el disgusto de tener que recordártelo de una manera más persuasiva. El doble sentido en sus palabras flotó en el aire entre ellos, una amenaza velada y una promesa oscura. El recuerdo de su cuerpo aprisionándola contra el cristal volvió con fuerza, y un calor indeseado se extendió por sus mejillas. Eres despreciable, susurró ella. Y tú eres mía por los próximos 10 meses, replicó él sin pestañear. Será mejor que ambos nos acostumbremos a nuestras respectivas realidades. Dicho esto, dejó su taza en el fregadero y se fue, dejándola con el corazón acelerado y un sabor amargo a impotencia en la boca. A pesar de su rabia, Elena no podía negar el cambio sísmico que se había producido. Adrián ya no la ignoraba. Ahora la observaba. Sentía su mirada sobre ella cuando pasaba por el salón, la notaba cuando elegía su ropa para los eventos. Era una atención no deseada, una vigilancia constante que la ponía de los nervios, pero que también la hacía sentir intensamente consciente de él. La convivencia se convirtió en un campo de minas. Cada conversación era una batalla de voluntades, cada mirada un desafío. Y en medio de la hostilidad, empezaron a surgir momentos de extraña intimidad. Una noche, Elena estaba tratando de alcanzar un libro en el estante más alto de la impresionante biblioteca del ático. Estaba de puntillas sobre un pequeño taburete, estirándose inútilmente. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Era Adrián. No dijo nada, simplemente se acercó, su cuerpo rozando su espalda mientras extendía el brazo sin esfuerzo y cogía el libro. El breve contacto de su pecho contra su espalda envió una descarga eléctrica a través de ella. Cuando se apartó y le entregó el libro, sus dedos se rozaron. Sus ojos se encontraron por un segundo, y en esa fracción de segundo, la habitación pareció quedarse sin aire. Había una pregunta en sus ojos grises, algo que ella no pudo descifrar antes de que él volviera a erigir sus muros. Deberías tener más cuidado, fue todo lo que dijo, su voz un poco más ronca de lo normal, antes de desaparecer en su despacho. Elena se quedó allí, con el libro apretado contra su pecho, su pulso desbocado. La gala benéfica del sábado llegó demasiado pronto.
Elena eligió el vestido más espectacular que le habían ofrecido, un diseño de color rojo sangre, de satén, que se ceñía a sus curvas como una segunda piel y tenía una abertura vertiginosa en la pierna. Era una elección audaz, un acto de desafío silencioso. Si iba a ser exhibida, se aseguraría de ser inolvidable. Cuando bajó al salón, Adrián la esperaba, hablando por teléfono. Llevaba un smoking que lo hacía parecer aún más imponente. Colgó la llamada bruscamente en cuanto la vio. Sus ojos la recorrieron lentamente, deteniéndose en la curva de su cadera, en la piel expuesta por la abertura de la falda. Un músculo se tensó en su mandíbula. Ese vestido es llamativo, dijo, su voz extrañamente contenida. Esa era la intención, replicó ella, con una sonrisa desafiante. Él se acercó a ella y, para su sorpresa, le tendió un estuche de terciopelo. Al abrirlo, vio un impresionante collar de rubíes y diamantes. Brillaba con una luz interna, como si estuviera hecho de fuego y hielo. Póntelo. Hará juego, ordenó él. Ella vaciló, pero luego se dio la vuelta, ofreciéndole la espalda. Era una prueba, un movimiento en su intrincado juego de ajedrez. Él entendió. Sus dedos, inesperadamente cálidos, rozaron la piel de su nuca mientras le ponía el pesado collar. El frío de las joyas contrastaba con el calor de su contacto, y ella tuvo que reprimir un escalofríos. Le apartó el pelo con una suavidad sorprendente para cerrar el broche. Durante un largo momento, sus manos se quedaron en sus hombros desnudos. Pudo sentir su aliento en su cuello, y su corazón dio un vuelco. Se inclinó, y sus labios rozaron su oreja mientras susurraba, no provoques fuegos que no puedas controlar, Elena. Su voz era una caricia y una advertencia a la vez. Luego se apartó, dejando su piel ardiendo donde la había tocado. La gala fue un despliegue de opulencia. Políticos, magnates y celebridades llenaban el salón de baile. Como siempre, Adrián interpretó su papel de marido devoto a la perfección, con una mano posesiva constantemente en la parte baja de su espalda. Pero esta noche, su contacto se sentía diferente. Ya no era solo una actuación para el público. Había una corriente eléctrica que pasaba entre ellos, una conciencia de la proximidad del otro que era casi insoportable. Mientras estaban hablando con un grupo de inversores, Elena sintió una mirada pesada sobre ellos. Al girar la cabeza, su sangre se heló. Al otro lado del salón, mirándolos con una sonrisa maliciosa, estaba Mauricio Sandoval, el hombre que había intentado arruinar a su familia. A su lado, una mujer espectacularmente bella, rubia y con un vestido plateado, observaba a Adrián con una intensidad depredadora. Adrián, murmuró Elena, su voz apenas audible. Él siguió su mirada y su rostro se endureció como el granito. Ignóralos, siseó. Pero era demasiado tarde. Sandoval y la mujer comenzaron a caminar hacia ellos, abriéndose paso entre la multitud. Montesinos. ¡Qué sorpresa verte!, dijo Sandoval con una falsa cordialidad, sus ojos de serpiente fijos en Elena. Y veo que has traído a tu nueva adquisición. Un placer conocerla, señora Montesinos. Ricardo siempre tuvo un buen ojo para la belleza. La forma en que dijo adquisición fue un insulto deliberado, diseñado para humillarla a ella y provocar a Adrián. Antes de que Adrián pudiera responder, la mujer rubia se deslizó a su lado, poniendo una mano familiar en su brazo. Adrián, cariño. ¿Cuánto tiempo?, ronroneó, su voz cargada de una intimidad que hizo que a Elena se le revolviera el estómago. Miró a Elena de arriba abajo con desdén. Así que esta es la mujer por la que cambiaste. Interesante elección. Adrián se desprendió suavemente del agarre de la mujer, sus ojos nunca abandonando el rostro de Sandoval. Verónica. Sandoval. No sabía que aceptaran a carroñeros en este tipo de eventos. La tensión era tan palpable que la gente a su alrededor comenzó a guardar silencio y a mirar. Elena sintió el brazo de Adrián tensarse a su alrededor. Verónica fue mi prometida, le explicó él en un murmullo tan bajo que solo ella pudo oír, una admisión sorprendente que la dejó aturdida. Antes de que decidiera que Sandoval tenía una cartera más prometedora. Verónica se rió, un sonido cristalino y cruel.
Oh, Adrián, no seas rencoroso. Solo soy una mujer práctica. Y parece que tú también lo eres. He oído hablar de tu arreglo con la familia de ella. Muy inteligente. Unir dos casas para fortalecer el imperio. Es muy medieval, muy tú. Sandoval sonrió. Vamos, Verónica. No reveles los secretos comerciales. La pobre chica podría pensar que su matrimonio no es un cuento de hadas. Era un ataque coordinado, diseñado para desestabilizarlos, para insinuar la naturaleza de su matrimonio frente a la alta sociedad. Elena se sintió expuesta, humillada. Pero entonces, algo en ella se reveló. No iba a ser la víctima en su pequeño y sucio teatro. Con una calma que la sorprendió a sí misma, se giró hacia Adrián. Le cogió la cara entre las manos, obligándole a mirarla, a ignorar a los demás. Sus ojos grises estaban oscurecidos por la furia. Cariño, dijo ella, su voz dulce y clara, para que todos la oyeran. ¿No me prometiste que bailaríamos? Y sin esperar respuesta, lo besó. Fue un beso calculado, una maniobra estratégica en mitad del campo de batalla. Pero en el momento en que sus labios tocaron los suyos, toda estrategia se desvaneció. Se suponía que iba a ser un beso suave, de cara al público, pero la tensión acumulada durante semanas explotó en ese contacto. Los labios de Adrián estaban firmes y eran sorprendentemente suaves. Él se quedó inmóvil por una fracción de segundo, sorprendido por su audacia. Y luego, respondió. Su mano subió desde su espalda hasta su nuca, sus dedos enredándose en su pelo mientras profundizaba el beso, transformándolo de una actuación a algo real y devorador. Fue un beso de ira, de posesión, de una pasión cruda que no tenía nada que ver con el amor, pero que era innegablemente poderosa. El mundo a su alrededor se desvaneció, los susurros, las miradas, Sandoval, Verónica. Solo existían ellos dos y el fuego que habían encendido. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando. Elena tenía los labios hinchados y las mejillas sonrojadas. Adrián la miraba con una intensidad que le robó el aliento. En sus ojos ya no había solo furia, había algo más, confusión, sorpresa y un hambre innegable que se correspondía con el torbellino de emociones dentro de ella. Sin decir una palabra a nadie más, Adrián la tomó de la mano y la condujo a la pista de baile, dejando a Sandoval y a Verónica con la boca abierta. Puso una mano en su cintura, la otra entrelazada con la suya, y la acercó a él hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. Empezaron a moverse lentamente al ritmo de una balada, sus cuerpos balanceándose como si lo hubieran hecho 1000 veces. Eso fue inesperado, dijo él, su voz era un murmullo profundo junto a su oído. ¿Fue una buena actuación?, preguntó ella, tratando de recuperar su compostura, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor. La mejor que he visto, admitió él. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente moviéndose al ritmo de la música, perdidos en una tregua temporal. Lo siento, dijo ella de repente. Él la miró, sorprendido. ¿Por qué? Por lo que dijeron. Sobre nuestro arreglo. Debió ser humillante para ti. Él la acercó aún más, su barbilla rozando su sien. La única cosa humillante esta noche, Elena, habría sido permitirles ganar. Y tú no lo hiciste. Por primera vez, en su voz no había sarcasmo ni frialdad, sino un matiz de genuino respeto. Ese pequeño momento de vulnerabilidad compartida fue más íntimo que el beso. Más tarde esa noche, de vuelta en el coche, el silencio entre ellos era diferente una vez más. Ya no era hostil ni incómodo. Era un silencio expectante, vibrante. Cuando llegaron al ático, subieron juntos. Frente a la puerta de la habitación de Elena, ella se detuvo. Buenas noches, Adrián. Él no respondió. Se limitó a mirarla, sus ojos recorriendo su rostro como si tratara de leer todos los secretos que había en él. Levantó la mano, y por un momento ella pensó que iba a tocarla, pero la dejó caer a su costado. Buenas noches, Elena, dijo finalmente, y se fue a su propia habitación. A la mañana siguiente, cuando ella entró en el comedor, había un pequeño jarrón con una única rosa roja junto a su plato. No había ninguna nota.
Clara fingió no saber nada. Pero Elena lo supo. Sabía de quién era. El gesto la desconcertó por completo. Un hombre que la amenazaba y controlaba un día, le enviaba una flor al siguiente. ¿Quién era el verdadero Adrián Montesinos? La semana siguiente, las cosas cambiaron sutilmente. La tensión seguía ahí, pero ahora estaba teñida de algo más. Se encontraban mirándose el uno al otro en momentos inesperados. Los insultos velados fueron reemplazados por un tipo de broma seca y cortante que casi podría pasar por afecto. Un día, su hermana Sofía vino de visita sin avisar. Elena la encontró en la sala de estar, mirando el horizonte. Elena. Quería ver cómo te estabas adaptando a la vida con mi hermano el ogro, dijo con una sonrisa cálida. Las dos se sentaron y hablaron durante horas. Elena descubrió que Sofía era diseñadora de joyas y una persona increíblemente terrenal y divertida. Por primera vez, pudo hablar con alguien en esa casa sin sentir que estaba caminando sobre cristales rotos. ¿Cómo era el de niño?, preguntó Elena, movida por la curiosidad. Sofía suspiró. Diferente. Nuestros padres murieron en un accidente de coche cuando él tenía 18 años y yo 10. De la noche a la mañana, se convirtió en mi padre. Tuvo que abandonar sus propios sueños para hacerse cargo de mí y de lo poco que quedaba del negocio de nuestro padre. Se hizo duro porque no tenía otra opción. Tuvo que construir muros para sobrevivir y protegerme. La revelación golpeó a Elena. Vislumbró por primera vez la humanidad detrás del monstruo, al joven que había sacrificado su juventud por su hermana. De repente, su frialdad, su obsesión por el control, adquirieron un nuevo y trágico significado. Nunca me lo dijo, susurró Elena. Él nunca le dice nada a nadie, dijo Sofía con tristeza. Cree que la vulnerabilidad es una debilidad. Por eso Verónica lo destrozó. Él realmente la amaba. Y ella lo dejó por dinero y poder, confirmando todas sus peores creencias sobre la gente. Más tarde esa noche, cuando Adrián llegó, encontró a Elena mirando las luces de la ciudad. Tu hermana estuvo aquí, dijo ella en voz baja. Él se puso rígido. ¿Qué te dijo? Lo suficiente, respondió ella, girándose para mirarlo. Lo miró de verdad, no al magnate, no a su captor, sino al hombre que había perdido a sus padres y criado a su hermana. Se acercó a él lentamente y, con una audacia que no sabía que poseía, le cogió la mano. La mano de él estaba tensa al principio, pero luego, para su sorpresa, sus dedos se relajaron y se entrelazaron con los de ella. Adrián, dijo ella, su voz suave. Nadie debería tener que cargar con todo solo. Él no dijo nada, pero ella vio en sus ojos una fisura en la armadura de hielo, un destello de una emoción cruda y vulnerable que él escondió de inmediato. Pero ella lo había visto. Unos días después, Elena recibió una llamada de su padre. Sonaba más feliz de lo que lo había oído en meses. Elenita. No te vas a creer esto. Montesinos acaba de aprobar un proyecto de expansión masiva. Está invirtiendo millones en nueva tecnología. Me ha dado total libertad creativa. Es increíble. Elena se alegró genuinamente por su padre. Esa noche, durante la cena, le dio las gracias a Adrián. Significa mucho para él. Para mí. Adrián se encogió de hombros, restándole importancia. Es una buena inversión. Tu padre es brillante. Sandoval lo estaba reprimiendo. Aún así, gracias. Él la miró por encima del borde de su copa de vino, sus ojos brillando a la luz de las velas. Me gustaría pedirte algo, dijo de repente. El próximo fin de semana, tengo que ir a la finca de la familia en el campo. Hay una reunión con algunos socios comerciales y sus familias. Necesito que vengas conmigo. Por supuesto, es parte del trato, respondió ella, aunque la idea de pasar un fin de semana entero a solas con él en un entorno privado la ponía nerviosa. No, no me refiero a eso. No es un evento público oficial. Es más, personal. Y quería que vinieras, no como parte del trato, sino, como mi esposa. La palabra esposa sonó diferente esta vez, despojada de su contexto contractual.
Sonó casi como una petición real. Elena sintió un extraño aleteo en el estómago. Está bien, Adrián, dijo en voz baja. Iré contigo. El fin de semana llegó rápidamente. La finca era una hermosa casa de campo antigua, rodeada de colinas y bosques. Era un mundo aparte del ático frío y moderno. Era cálida, acogedora, llena de libros y muebles viejos. Se sentía como un hogar. El primer día, mientras los socios de Adrián hablaban de negocios, Elena pasó tiempo con sus esposas. Eran mujeres agradables y se encontró disfrutando de su compañía. Más tarde, esa tarde, encontró a Adrián junto a un lago en la propiedad, lanzando piedras al agua. Estaba sin chaqueta, con la camisa remangada, y el sol de la tarde le daba un brillo dorado al pelo. Parecía más joven, menos agobiado. Se acercó y se sentó a su lado en el césped. Pensé que los multimillonarios no hacían cosas tan simples como lanzar piedras, bromeó ella. Él le dirigió una media sonrisa. Ayuda a pensar. Mis padres solían traernos aquí todos los veranos. Aprendí a nadar en este lago. Le habló de su infancia, de su padre enseñándole a pescar, de su madre leyendo historias en la veranda. Elena escuchaba, fascinada por este nuevo lado de él. Ella, a su vez, le habló de su sueño de abrir su propia pequeña galería de arte algún día, un sueño que había dejado de lado. Él la escuchaba con una atención que la desarmaba. Deberías hacerlo, le dijo él, su voz seria. Tienes buen ojo para el arte. Quizás algún día, respondió ella con un suspiro. Esa noche, después de la cena, todos se sentaron alrededor de una hoguera en el jardín. El ambiente era relajado y feliz. Adrián se sentó a su lado, su hombro rozando el de ella. En un momento dado, cuando la brisa nocturna se hizo más fría, él se quitó la chaqueta y la puso sobre los hombros de Elena. El tejido todavía olía a él, una mezcla de colonia cara y algo que era únicamente suyo. El simple gesto de cuidado la conmovió profundamente. Más tarde, cuando se estaban despidiendo de los últimos invitados, el socio principal, un hombre amable llamado Carlos, le dijo a Adrián, tu esposa es una mujer encantadora, Adrián. ¿Te hace bien? Te he visto sonreír más este fin de semana que en los últimos 5 años. Cuando se quedaron solos en la sala de estar, frente a la chimenea crepitante, una extraña quietud se instaló entre ellos. De verdad soy la primera mujer que traes aquí desde. No tuvo que terminar la frase. Sí, respondió él, su voz grave. Este lugar siempre fue familiar. No quería traer aquí un acuerdo de negocios. La implicación la golpeó con fuerza. Si no la había traído allí como parte del acuerdo, entonces ¿cómo la había traído? Se quedaron de pie, mirándose, la luz del fuego bailando en sus rostros, revelando las emociones que ambos intentaban ocultar tan desesperadamente. La distancia entre ellos se sentía a la vez como un abismo y como un simple paso. Adrián dio ese paso. Levantó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su mejilla. El contacto fue suave como una pluma, pero encendió un incendio en sus venas. Él se inclinó lentamente, sus ojos grises buscando algo en los suyos. No había ira en su mirada ahora, ni control, solo una vulnerabilidad y un anhelo que reflejaban los suyos propios. Elena, susurró, y su nombre en sus labios fue como una oración. Esta vez, cuando sus labios se encontraron, no fue con ira ni para una audiencia. Fue un beso lento, tierno y exploratorio. Fue un beso que hablaba de fines de semana en el campo y conversaciones junto al lago. Un beso que reconocía el dolor del otro. Un beso que lo cambiaba todo. Cuando se separaron, apoyó su frente contra la de ella. No sé qué me estás haciendo, admitió en un murmullo roto. Siento lo mismo, confesó ella, con la misma confusión en su voz. Sabía que cruzar esa línea era peligroso. Sabía que se estaba enamorando del hombre al que se suponía que debía odiar. Y sabía, con una certeza aterradora, que ya no había vuelta atrás. Su infierno helado se había derretido, dando paso a un fuego que amenazaba con consumirlos a ambos por completo. Y por primera vez, en lugar de miedo, Elena sintió una oleada de esperanza.
El regreso al ático de la ciudad después del fin de semana en el campo fue como despertar de un sueño y volver a una realidad a medias tintas. El aire entre ellos había cambiado de forma irreversible, el beso tierno junto a la chimenea había demolido los muros de hostilidad y desprecio, dejando en su lugar una frágil y vibrante conciencia del otro que era a la vez emocionante y aterradora. Ya no eran simplemente el empresario despiadado y su esposa de alquiler. Eran Adrián y Elena, dos personas que se habían visto el uno al otro en un momento de vulnerabilidad y se habían atrevido a conectar. El silencio ahora era diferente. Ya no estaba cargado de tensión o de palabras no dichas, sino de una expectación casi palpable. Cuando sus miradas se encontraban al otro lado de la mesa del desayuno, había un calor que antes no existía. Empezaron a buscar excusas para estar cerca el uno del otro. Él salía de su despacho más a menudo, sirviéndose un café en la cocina mientras ella leía en el salón, iniciando conversaciones triviales sobre las noticias del día o preguntándole su opinión sobre alguna obra de arte que estaba considerando adquirir. Elena, por su parte, se encontraba ordenando los libros de la biblioteca o eligiendo la música que sonaba en el apartamento, sabiendo que él podía oírla desde su estudio. Una tarde, Elena estaba concentrada en su tableta, investigando sobre artistas locales emergentes para ese sueño latente de su propia galería. Estaba tan absorta que no se dio cuenta de que Adrián había entrado en la sala y se había detenido detrás del sofá, mirando por encima de su hombro. ¿Quién es ese?, preguntó de repente, su voz profunda sobresaltándola. Ella casi dejó caer la tableta. Me asustaste. Es un pintor, Mateo Vega. Sus obras tienen una fuerza increíble, mira los trazos, la pasión, empezó a decir, su entusiasmo desbordándose. Él rodeó el sofá y se sentó a su lado, tan cerca que sus muslos se rozaban. Le quitó la tableta de las manos para ver la pantalla más de cerca. Es bueno, admitió, pasando el dedo por las imágenes. Atrevido. Un poco caótico. No es caótico, es expresivo, protestó ella, sonriendo. Te gusta discutir sobre todo, ¿verdad?, dijo él, devolviéndole la tableta. Su mano rozó la de ella deliberadamente al hacerlo, y sus ojos se encontraron. Esa media sonrisa, que antes era tan rara, aparecía ahora con más frecuencia, suavizando los ángulos duros de su rostro. Y a ti te encanta llevarme la contraria, replicó ella, el corazón latiéndole un poco más rápido. Estaban en ese territorio incierto donde el sarcasmo se convertía en flirteo y la proximidad física en una tentación constante. Una noche, lo encontró en el balcón, mirando las estrellas, un vaso de whisky en la mano. La brisa fresca alborotaba su pelo oscuro. Se unió a él en silencio, apoyándose en la barandilla. ¿Un mal día?, preguntó suavemente. Él tardó un momento en responder, su mirada perdida en la inmensidad del cielo nocturno. Un día largo. A veces, siento que este imperio que he construido es más una jaula que un reino. Demasiadas responsabilidades, demasiadas expectativas. Era una confesión asombrosa viniendo del hombre que siempre proyectaba un control absoluto. Elena sintió una oleada de empatía. Lo entiendo. La empresa de mi padre, antes de que todo esto sucediera, a veces el peso del legado familiar es abrumador. Él se volvió para mirarla, su rostro medio en la sombra. Tú lo entiendes de verdad. Eres la primera persona en mucho tiempo que no mira mi vida y ve solo dinero y poder. Es porque yo también sé lo que es tener que sacrificar los propios sueños por la familia, dijo ella, su voz apenas un susurro. La distancia entre ellos se redujo a nada. Él dejó su vaso en una mesita cercana y le acarició la mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Fue un gesto tierno, casi reverente. Quizás no tengas que sacrificarlos para siempre, murmuró. Y luego, bajo el dosel de estrellas y las luces parpadeantes de la ciudad, se inclinó y la besó. Este beso no fue ni de ira ni de exploración. Fue un beso de entendimiento. Profundo, lento y lleno de una emoción no expresada que había estado creciendo entre ellos. Sus brazos la rodearon, atrayéndola contra su pecho, y las manos de ella encontraron el camino hasta su cuello, enredándose en su pelo. Era una rendición.
Una aceptación de que la atracción que sentían había evolucionado hacia algo mucho más profundo. A partir de esa noche, la última barrera se derrumbó. Dejaron de retirarse cada uno a su dormitorio. Su pasillo ya no representaba una división. Sus vidas, separadas durante tanto tiempo bajo el mismo techo, comenzaron a fusionarse. La primera vez que él entró en la habitación de ella por la noche, simplemente se quedó de pie en la puerta, como si pidiera permiso sin palabras. Elena, que estaba leyendo en la cama, levantó la vista y sus ojos se encontraron. Le hizo un gesto con la cabeza, una invitación silenciosa, y él entró, cerrando la puerta tras de sí. Esa noche no hablaron. Se tumbaron uno al lado del otro, él le cogió la mano en la oscuridad y durmieron así, en un silencio reconfortante que lo decía todo. La intimidad física llegó de forma natural, como el siguiente paso inevitable en su danza emocional. No fue una explosión de pasión, sino un lento deshacer de nudos. Fue Adrián descubriendo el lunar que Elena tenía justo debajo del hombro, y Elena trazando con los dedos la cicatriz apenas visible sobre su ceja, recuerdo de alguna pelea de la infancia. Fueron susurros en mitad de la noche, confesiones de miedos y sueños que nunca habían compartido con nadie. Para Elena, era desconcertante y maravilloso a la vez. El cuerpo de Adrián, que al principio la había intimidado, se convirtió en un refugio. Su fuerza ya no era una amenaza, sino una fuente de consuelo. Y él, el hombre que controlaba juntas directivas y doblegaba mercados, se volvía increíblemente tierno y vulnerable con ella. La forma en que la miraba por la mañana, con el pelo revuelto y sin las barreras del día, la dejaba sin aliento. Y comenzaron a ser traviesos, sensuales, a redescubrir la alegría del contacto. Adrián amaba cómo ella se reía cuando él le hacía cosquillas o la besaba sorpresivamente en el cuello mientras intentaba cocinar algo. «Adrián, vas a hacer que lo queme todo», exclamaba ella entre risas, y él le susurraba al oído, «pues quemémoslo. Conozco un excelente restaurante que nos traerá la cena». Una noche, estaban acurrucados en el sofá viendo una vieja película en blanco y negro. Elena apoyaba la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Él le acariciaba el pelo distraídamente. «Tengo que confesarte algo», murmuró ella. «¿Qué es?», respondió él, su voz vibrando a través de su cuerpo. «Odio estas películas. Son aburridísimas». Él soltó una carcajada, un sonido profundo y genuino que Elena adoraba. «¿Y por qué has aguantado 2 horas sin decir nada?». «Porque me gusta estar así contigo. Podrías poner un documental sobre la migración de los caracoles y yo sería feliz», confesó ella. Él inclinó su cabeza y la besó, un beso suave y lleno de afecto. «Apunto lo de los caracoles para la próxima», bromeó. «Pero ahora», dijo, poniéndose de pie y tirando de ella. «¿Qué te parece si vamos a un lugar con un poco más de acción?». La llevó a la habitación, la levantó en sus brazos como si no pesara nada y la dejó caer suavemente sobre la cama. Se desnudaron lentamente, sus ojos nunca apartándose el uno del otro, en un juego de seducción que se había vuelto su lenguaje secreto. «Eres tan hermosa, Elena», susurró él, recorriendo su cuerpo con sus manos. «Me vuelves completamente loco». «Tú a mí», respondió ella sin aliento. «Dime cosas atrevidas, Adrián. Dime lo que quieres hacerme». Su voz era apenas un murmullo cargado de deseo, una invitación que Adrián aceptó con un brillo salvaje en los ojos. «Quiero sentir cada centímetro de ti», gruñó en voz baja, sus labios rozando la piel sensible de su cuello. «Quiero escuchar tu voz diciendo mi nombre una y otra vez, hasta que no te queden fuerzas. Quiero perderme en ti hasta que no sepa dónde termino yo y dónde empiezas tú». Sus palabras la encendieron como la pólvora. El amor que hacían era una mezcla perfecta de ternura y pasión desenfrenada. A veces lento y lánguido, otras veces febril y urgente. Se aprendieron los cuerpos, los ritmos, los secretos. Se convirtieron en amantes. La transformación no pasó desapercibida. Sofía fue la primera en darse cuenta. Apareció un día de improviso y los encontró riendo en la cocina. Se quedó parada, observándolos con una sonrisa de complicidad. «Vaya, vaya. Parece que el ogro ha sido domesticado», comentó,
con los ojos brillantes de alegría. Adrián le lanzó una mirada fulminante, pero había una calidez en ella. Elena simplemente se sonrojó. Me alegro mucho por ustedes. De verdad, añadió Sofía, esta vez en un tono más serio. Hacía mucho tiempo que no lo veía así. Gracias, Elena. Incluso los padres de Elena notaron el cambio. Fueron a cenar una noche y vieron a Adrián coger la mano de Elena por debajo de la mesa, un pequeño gesto íntimo que decía más que 1000 palabras. Ricardo observó a su hija, la vio sonreír, una sonrisa genuina y relajada, y una paz que no había sentido en meses se asentó en su corazón. Sin embargo, su nueva felicidad existía dentro de una burbuja, y fuera de ella, el mundo seguía girando. Mauricio Sandoval y Verónica no se habían dado por vencidos. Se convirtieron en una presencia constante y venenosa en los márgenes de sus vidas. Aparecían en los mismos restaurantes, en las mismas galas. Verónica, en particular, parecía disfrutar atormentando a Elena, lanzándole miradas condescendientes y haciendo comentarios hirientes a quien quisiera escuchar sobre la pobre niña que se vendió para salvar a su familia. Una noche, en un evento de caridad, Elena fue al tocador y Verónica la siguió. La arrinconó junto a los lavabos, su rostro una máscara de envidia y desprecio. ¿De verdad crees que esto va a durar, Siseo? ¿De verdad crees que te quiere? Eres un pasatiempo, un contrato. Adrián siempre vuelve a mí. Somos iguales, él y yo. Entendemos el poder. Tú eres débil. En cuanto se aburra de jugar a la casita, volverá corriendo. Tú no sabes nada de Adrián ni de mí, replicó Elena, manteniendo la calma con esfuerzo. Solo te ves a ti misma, tu ambición y tu amargura. Veremos quién ríe al final, amenazó Verónica antes de salir contoneándose. Las palabras de Verónica, por muy venenosas que fueran, sembraron una pequeña y fría semilla de duda en el corazón de Elena. Amaba a Adrián, y sentía, con cada fibra de su ser, que él también la amaba. Pero el origen de su relación siempre estaría ahí, la mancha imborrable del contrato. Nunca habían hablado de ello. Nunca habían dicho las palabras te amo. Era como un elefante en la habitación que ambos habían decidido ignorar, temerosos de que nombrarlo rompiera el hechizo. El problema explotó una tarde unas semanas después. Adrián tenía una importante reunión de la junta directiva, de la que dependía la fusión con una empresa tecnológica alemana. Estaba tenso y distraído desde por la mañana. Ese mismo día, Elena recibió una llamada de su viejo amigo, Javier. No había hablado con él desde el incidente en la galería. Elena. Dios mío, estoy tan preocupado. ¿Estás bien? Ese tipo, tu marido, parecía un loco, dijo, su voz llena de angustia. Javier, estoy bien, de verdad. Es complicado de explicar, empezó ella. Complicado o no, me preocupo por ti. Tenemos que vernos. Tómate un café conmigo, solo media hora. Por favor. Necesito saber que no estás en problemas. Elena dudó, recordando la advertencia de Adrián. Pero Javier era su amigo, y se sentía culpable por haber desaparecido de su vida. Está bien, Javi. Media hora. En el café de la plaza, cerca de mi antigua casa. Fue un error. Un error catastrófico. No podía saber que Sandoval, obsesionado con destruir a Adrián, llevaba semanas haciéndolo seguir, buscando cualquier debilidad, cualquier cosa que pudiera usar en su contra. Un fotógrafo a sueldo estaba esperando al otro lado de la plaza. Capturó el momento en que Elena llegó y abrazó a Javier, la imagen de un encuentro cálido entre viejos amigos. Capturó sus sonrisas mientras charlaban. Y, mediante un cuidadoso recorte y manipulación del ángulo, hizo que pareciera mucho más íntimo de lo que era. Esa misma tarde, mientras Adrián estaba en la fase más crucial de su reunión, su teléfono personal, el que nunca sonaba en horario de trabajo, vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Abrió el mensaje y su mundo se detuvo. Era una foto. Una foto de Elena, riendo, con la cara muy cerca de Javier. Y otra, de ella tocándole el brazo mientras él le contaba una anécdota.
Visto a través del lente del fotógrafo, a través de los celos que había probado una vez y que ahora rugían de nuevo, parecía una traición. La sangre abandonó su rostro. Se levantó bruscamente en mitad de la reunión. Disculpen. Debo retirarme. Algo urgente ha surgido, dijo con una voz helada que hizo que todos los miembros de la junta se callaran. Dejó a su segundo al mando a cargo y salió de la sala de juntas sin dar más explicaciones, ignorando las llamadas confusas de sus socios. El viaje al ático fue una niebla roja de furia. La imagen de la sonrisa de Elena para otro hombre se reproducía en su mente una y otra vez. Se sentía como un idiota. Le había abierto su corazón, le había mostrado sus vulnerabilidades, había empezado a creer que lo suyo era real. Y ella, a sus espaldas, se veía con el mismo hombre por el que él casi había perdido los estribos. Verónica tenía razón. Era un juego para ella. Cuando Elena llegó al ático un poco más tarde, tarareando felizmente después de su breve encuentro con Javier, se encontró a Adrián esperándola en medio del salón. La atmósfera de la habitación era glacial. El aire crepitaba con una furia tan intensa que era casi visible. Él tenía su teléfono en la mano. Explícame esto, dijo, su voz era un gruñido bajo y peligroso mientras le lanzaba el teléfono. Elena lo atrapó, confundida. Vio la foto. Y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Adrián, no es lo que parece. Es Javier, mi amigo. Me lo encontré, eso es todo, empezó a decir, su voz temblando. Y me lo encontré, gritó él, la primera vez que le gritaba de esa manera. Mientes. Sé que quedaste con él. ¿Te crees que soy estúpido? Después de que te advertí, después de que te prohibí que lo vieras. No me lo prohibiste, me lo ordenaste como si fuera de tu propiedad. Y yo no soy de tu propiedad, gritó ella, el miedo convirtiéndose en rabia. Tú y yo tenemos un contrato. ¿Lo has olvidado? Quizás tú no eres el único que puede mantener una fachada. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, nacidas de la herida y el pánico. Y en cuanto las pronunció, supo que había cometido el peor error de su vida. El rostro de Adrián perdió todo color. La furia en sus ojos fue reemplazada por un dolor tan profundo y helado que era mucho peor que cualquier grito. Parecía como si le hubiera apuñalado. Retrocedió un paso, como si el golpe hubiera sido físico. El contrato, repitió, su voz apenas un susurro roto. Claro. ¿Cómo pude olvidarlo? La fachada. Se pasó una mano por el pelo, una risa áspera y vacía escapando de sus labios. Fui un tonto. Realmente pensé. No terminó la frase. Se quedó allí, mirándola, no como el hombre que la había besado bajo las estrellas, sino como el Adrián del principio, frío, distante, herido. El hombre detrás de los muros que ella misma acababa de reconstruir, ladrillo a ladrillo, con sus propias palabras. Coge tus cosas, dijo finalmente, su voz desprovista de toda emoción. El contrato especifica una cláusula de infidelidad. Pero no voy a invocarla. No voy a destruir a tu padre por tus acciones. Sería demasiado, desordenado. Se acercó al bar y se sirvió un whisky con mano temblorosa. Simplemente, vete. Quiero que te vayas de mi casa. Ahora. Adrián, por favor, escúchame. No era mi intención, suplicó ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Él le dio la espalda. El contrato no ha terminado, señora Montesinos, dijo, su voz gélida. Todavía tendrá que asistir a los eventos públicos necesarios. Mi asistente le enviará un coche cuando sea necesario. Pero en lo que a nuestra vida personal se refiere, se acabó. Vuelve a tu habitación. O mejor aún, vuelve a casa de tus padres. No quiero volver a verte en este apartamento. Cada palabra era una cuchilla que le arrancaba el corazón. La burbuja de felicidad en la que habían vivido se había hecho añicos, dejando solo los fragmentos afilados de su acuerdo original. El amor, la ternura, los susurros en la noche, todo se desvaneció, reemplazado por la fría y brutal realidad de que, al final del día, su relación se basaba en un trozo de papel.
Había roto no solo la confianza de Adrián, sino algo mucho más frágil, su recién encontrada capacidad para creer en algo real. Y mientras subía a recoger sus cosas, con el sonido del hielo tintineando en el vaso de whisky de Adrián como único acompañamiento, Elena supo que acababa de perder lo único que realmente importaba. No por un beso o un abrazo, sino por unas pocas y crueles palabras que habían convertido su paraíso en un infierno, de nuevo. Pero esta vez, el infierno no era helado. Ardía con el dolor del amor perdido. La salida de Elena del ático fue tan silenciosa y desoladora como la de una sombra desvaneciéndose al amanecer. Recogió sus pertenencias en un estado de shock, sus movimientos mecánicos mientras su mente repetía la conversación una y otra vez, cada palabra de Adrián resonando como un veredicto final. No hubo más discusiones, no hubo despedidas. Él permaneció en el salón, de espaldas a ella, una figura rígida de dolor y orgullo mientras ella cruzaba la puerta, dejando atrás el perfume de su breve felicidad. El viaje de vuelta a casa de sus padres fue borroso por las lágrimas. La bienvenida fue una mezcla de confusión y preocupación. Isabel la abrazó con fuerza al ver su rostro devastado, mientras Ricardo la guiaba al interior, preguntando qué había pasado, su voz llena de angustia. Elena les contó una versión editada de la verdad, habían discutido terriblemente, él no confiaba en ella, necesitaban espacio. No podía confesarles la verdadera profundidad de la herida, el hecho de que ella, en su pánico y su orgullo, había lanzado por la borda el amor que tanto les había costado construir. Los días que siguieron se convirtieron en un purgatorio gris. Elena vagaba por su antigua habitación como un fantasma. Apenas comía, apenas dormía. El recuerdo de la sonrisa de Adrián, de su contacto, de la forma en que su nombre sonaba en sus labios, era una tortura constante. Se odiaba a sí misma por sus palabras estúpidas, por haber recurrido a la frialdad del contrato justo cuando habían trascendido de él. Sentía un vacío tan profundo que le dolía físicamente respirar. Para Adrián, el ático se había convertido en un mausoleo. Cada rincón le recordaba a ella. El libro que había dejado a medias sobre la mesilla, el aroma persistente de su champú en el baño, el eco de su risa que parecía flotar en el aire. El silencio era ensordecedor. Volvió a ser el hombre que era antes, pero peor. Más frío, más distante, más implacable en los negocios. Enterró su dolor bajo capas de trabajo, reuniones interminables y noches solitarias con un vaso de whisky como única compañía. Sofía fue a verlo una semana después, encontrándolo en su despacho a las 10 de la noche, con la corbata aflojada y una pila de documentos delante de él que no estaba leyendo. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta estupidez, Adrián?, le preguntó sin rodeos. Estoy ocupado, Sofía, respondió él sin levantar la vista. No, no lo estás. Estás escondiéndote. Estás miserable y estás castigándola a ella porque tu maldito orgullo está herido. Él finalmente levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y el alcohol. Ella me traicionó, Sofía. Se burló de mí, de lo que teníamos. Lo llamó una fachada. ¿Y tú le creíste? ¿Conoces a Elena y de verdad crees que ella es capaz de fingir algo así? Estaba asustada, Adrián. Y la acorralaste. Le mostraste la peor versión de ti, el monstruo que jurabas haber dejado atrás, y te sorprende que ella reaccionara con miedo. Habla con ella. Escúchala. Pero Adrián sacudió la cabeza, la mandíbula apretada. Se acabó. Cumplieron con las apariencias, tal como él había decretado. El primer evento al que tuvieron que asistir juntos fue una tortura. El chofer de Adrián recogió a Elena. No intercambiaron ni una palabra en el coche. En el momento en que salieron, él tomó su mano. Su contacto, que antes era una fuente de consuelo, ahora era una descarga de hielo. Interpretaron sus papeles sin fallos para el público, sonrisas forzadas, miradas vacías, una pareja perfecta cuyo mundo interior se había derrumbado en ruinas. Estaban tan cerca físicamente, pero un océano de dolor y malentendidos los separaba. Fue durante ese evento que Mauricio Sandoval y Verónica hicieron su jugada final. Sandoval se acercó a Ricardo, el padre de Elena, que asistía con Isabel. Ricardo, viejo amigo,
dijo Sandoval con una sonrisa aceitosa. Parece que la alianza con Montesinos te ha sentado bien. Pero sabes, los imperios construidos sobre acuerdos frágiles tienden a caer. Mientras tanto, Verónica interceptó a Adrián mientras Elena estaba hablando con un conocido. Pareces cansado, cariño, le susurró, colocando una mano en su pecho. Te lo dije. Esas chicas inocentes no están hechas para nuestro mundo. No entienden la presión. Pero yo sí. Siempre te entenderé. Deberías llamarme. Podemos recordar los viejos tiempos. Adrián se apartó de ella con disgusto, sus ojos buscando instintivamente a Elena al otro lado de la habitación. Y fue entonces cuando lo vio. Vio la tristeza infinita en los ojos de Elena, las sombras bajo ellos que hablaban de noche sin dormir. Vio cómo su sonrisa no llegaba a su mirada. Y se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que no parecía una mujer culpable que había sido descubierta. Parecía una mujer con el corazón roto. Exactamente como él. Al día siguiente, el golpe maestro de Sandoval se materializó. Un artículo explosivo apareció en el periódico financiero más importante, con una fuente anónima que detallaba el acuerdo matrimonial entre Adrián y Elena, presentando la foto de ella y Javier como prueba de la naturaleza fraudulenta de la relación. El artículo insinuaba que Montesinos estaba utilizando métodos poco éticos para consolidar su poder, lo que provocó una onda de choque en el mercado. Las acciones de su empresa cayeron en picado. La fusión con los alemanes, ya de por sí tensa, ahora pendía de un hilo. El mundo de Adrián, construido sobre una reputación de control e invencibilidad, empezó a tambalearse. Su primer instinto fue la furia. Su segundo fue llamar a Elena. La encontró en la biblioteca de su casa, rodeada de libros pero sin leer ninguno. Entró sin anunciarse, con el periódico arrugado en la mano. Supongo que ya lo has visto, dijo, su voz ronca. Ella asintió, pálida. Adrián, te juro que yo no he tenido nada que ver con esto. Lo sé, dijo él, y esas dos palabras la dejaron sin aliento. ¿Cómo? Él se acercó, sus ojos fijos en los de ella, buscando desesperadamente la verdad que había estado negando. Porque te conozco, Elena. A pesar de mi ira, de mi orgullo estúpido, en el fondo, sabía que no eras tú. Esto es obra de Sandoval. Me dejé cegar por el dolor y los celos. La foto, no fue una coincidencia que me llegara en el momento más crítico de mi reunión, ¿verdad? Fue un ataque calculado para desestabilizarme. Yo, fui una tonta al quedar con Javier, susurró ella. Pero es solo mi amigo. Y yo te amo, Adrián. Las palabras salieron con un sollozo, la verdad que había estado guardando, la verdad que más le importaba. El rostro de Adrián se contrajo de emoción. Dio el último paso que lo separaba y la tomó en sus brazos, enterrando su rostro en el hueco de su cuello. Y yo te amo a ti, respondió, su voz ahogada por la emoción. Te amo tanto que la idea de que pudieras engañarme me volvió loco. Me comporté como un monstruo. La noche de la discusión, dijiste que éramos una fachada porque eso fue lo que yo te obligué a hacer al principio. Fue mi culpa. Usé las peores partes de mi pasado contra ti. ¿Puedes perdonarme, Elena? Por favor. Se abrazaron con la fuerza de dos personas que casi se ahogan y por fin han encontrado tierra firme. Las lágrimas de Elena se mezclaron con las de él en un bautismo de perdón y redención. Sí. Sí, te perdono, dijo ella. Mientras tú me perdones a mí. Se quedaron así, abrazados, reparando las piezas rotas de su amor con la fuerza de su reencuentro. Más tarde, sentados juntos, elaboraron un plan. Ya no se esconderían. Enfrentarían la tormenta juntos. Adrián convocó una rueda de prensa de emergencia. Elena insistió en estar a su lado. Cuando subieron al estrado, frente a un mar de cámaras y periodistas, se tomaron de la mano. Adrián no negó las acusaciones. Las afrontó de cara. Es cierto que el inicio de mi relación con Elena estuvo ligado a un acuerdo de negocios para ayudar a su familia, dijo con una voz firme y clara que resonó en toda la sala. Comencé esta relación por las razones equivocadas, usando mi poder y mi dinero.
Fui arrogante y cínico. Y fue el mayor error y la mayor suerte de mi vida. Se volvió para mirar a Elena, su mirada llena de un amor que ninguna cámara podía fabricar. Fue una suerte porque me permitió conocer a la mujer más increíble, fuerte y honesta que he conocido. Lo que comenzó como un contrato, floreció en algo que ni el dinero puede comprar ni los contratos pueden definir, amor verdadero. Sí, la mujer de esa foto es mi esposa. Y el hombre que la publicó, Mauricio Sandoval, es un cobarde que utiliza mentiras y manipulaciones porque no puede competir limpiamente en los negocios ni, al parecer, en la vida. Mi matrimonio no es asunto de la bolsa de valores. Es el fundamento de mi vida. Y si algún inversor o socio tiene un problema con que un hombre ame y proteja a su esposa, entonces no quiero su dinero. La sinceridad de su discurso fue arrolladora. A continuación, Elena tomó el micrófono. Cuando acepté casarme con el señor Montesinos, comenzó, y luego se corrigió con una pequeña sonrisa, con Adrián, lo hice por miedo. Y, para ser honesta, lo odiaba. Pero he llegado a conocer al hombre que hay detrás de la leyenda. Y el hombre del que me enamoré no es el magnate, sino el que perdió a sus padres y crió a su hermana, el que cree en el legado de mi padre, el que puede ser herido y celoso porque ama profundamente. Nuestro comienzo fue imperfecto. Pero nuestro amor es real. Salieron de la rueda de prensa sintiéndose liberados. La historia, por su honestidad y su innegable romanticismo, dio un vuelco a la opinión pública. La gente empezó a verlos no como un acuerdo cínico, sino como una historia de amor improbable. Los socios alemanes, impresionados por la valentía de Adrián, confirmaron la fusión. Adrián usó las pruebas que había reunido para exponer las prácticas ilegales de Sandoval, llevándolo a la ruina financiera y a una investigación federal. Verónica, abandonada y despojada de su poder, desapareció de la escena social. Unos meses después, en una cálida tarde de verano, Adrián llevó a Elena a la finca familiar en el campo, al lugar junto al lago donde se habían abierto el uno al otro por primera vez. Allí, bajo el mismo cielo, se arrodilló. Sacó un anillo mucho más simple y elegante que el primero. Elena, comenzó, su voz temblorosa por la emoción. El primer anillo que te di fue el símbolo de un contrato, de una jaula. Quiero reemplazarlo por esto, un símbolo de mi amor, de mi promesa de confiar en ti, de escucharte y de amarte por el resto de mi vida. Esta vez no hay contratos ni condiciones. Solo te pido, libre y verdaderamente, que te cases conmigo de nuevo. Cásate conmigo porque me amas, no porque tienes que hacerlo. Con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, Elena extendió la mano. Sí. 1000 veces, sí. Renovaron sus votos en una ceremonia íntima, rodeados solo por sus familiares y amigos más cercanos. Esta vez, cuando el juez dijo puede besar a la novia, el beso fue largo, profundo y lleno de la promesa de un futuro brillante. Años más tarde, el ático ya no era un espacio frío y minimalista. Estaba lleno de vida, de cojines de colores, de arte moderno en las paredes y del sonido de risas infantiles. Tuvieron 2 hijos, un niño con los ojos grises de Adrián y una niña con la sonrisa decidida de Elena. Una tarde, mientras veían a sus hijos jugar en el parque, Elena se acurrucó junto a Adrián en el banco. Pensar que todo empezó con un contrato odioso, reflexionó ella, sonriendo. Adrián la rodeó con su brazo, besando su sien. Y yo pensar que lo odiaba por obligarme a casarme, pero sus celos desataron un amor que jamás imaginé. Él la había obligado a entrar en su vida por orgullo y por un cálculo frío, creyendo que podía controlarlo todo. Pero cuando la vio en los brazos de otro hombre, un torbellino de celos primitivos y posesivos le enseñó la lección más importante de su vida, que el corazón tiene razones que la lógica empresarial no puede comprender. La historia de Adrián y Elena es un poderoso recordatorio de que los comienzos más oscuros pueden llevar a los finales más luminosos. A veces, las segundas oportunidades no son para borrar el pasado, sino para construir un futuro sobre los cimientos de la verdad, el perdón y un amor que, una vez descubierto, es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier contrato. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.